Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hola, buenos días familia, amigos. Bienvenidos a Comunidad en Línea. Estamos juntos, reunidos, y es una bendición poder orar con ustedes. Tenemos reunión todas las mañanas. En oración estamos con nuestra pastora Marta desde las 7:30 de la mañana y con nuestro pastor Iván a las 8 de la mañana en un devocional. Si tú tienes alguna petición, si tú deseas que oremos algo específico por ti, por favor, conéctate con nosotros y háznoslo llegar esa petición. El grupo de mujeres en el cual siempre estamos juntas, podemos recibir sus peticiones. También queremos invitarles a pasar un buen tiempo los martes y los viernes en una enseñanza hermosa que podemos disfrutar los martes y los viernes a las 11 de la mañana. Por favor, estate lista y estate atenta. Y también queremos saber de ti. Necesitamos que nos mandes una foto, que la etiquetes y que nos la envíes en línea también. Y por favor, queremos que disfrutes con nosotros esta palabra, esta enseñanza que hoy estaremos juntos recibiendo. Con debilidad, la calma o en la tempestad, yo sé, nunca me dejarás. En la espera o en el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra
Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
Qué buen tiempo acabamos de tener juntos como iglesia, en un cuerpo, en un mismo sentir, un solo corazón, una sola voz. Pudimos alabar y pudimos adorar a nuestro Señor. Sabes, Dios es bueno y Dios es fiel y Él nos permite seguir haciendo iglesia. La iglesia no se detiene. La iglesia deberá seguir creciendo. La iglesia ha roto las paredes. La iglesia se está extendiendo. Y parte de este crecimiento tiene que ver con el obedecer a Dios, el tener hambre de Dios, el no detenernos para seguir buscando de Dios. Acabamos de tener un tiempo de alabanza y de adoración impresionante, donde no nos quedamos callados, donde seguimos alabando, donde seguimos adorando, donde seguimos dándole gracias a Dios, pero sobre todo donde lo estamos honrando. Y qué mejor hacerlo también desde nuestra casa, con los nuestros. Hoy es un tiempo también de ofrendar, de diezmar y de ser generosos. También es una forma de alabar y también es una forma de adorar. Por supuesto, es una forma de honrar a Dios. La palabra nos enseña que cuando tú y yo honramos a Dios, Él también nos honra. La palabra nos enseña que cuando sembramos, también va a haber un fruto de lo que estamos sembrando. También la palabra nos enseña la forma en la que podemos o debemos sembrar, generosamente o escasamente. Es una decisión de cada uno de nosotros. Tiene que ver con la honra, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la obediencia, pero sobre todo tiene que ver porque amamos a Dios. Nada es por obligación, nada es por imposición. Amamos a Dios. La iglesia no se detiene, la iglesia debe de seguir creciendo. Y juntos podemos lograr que en lo económico, que en lo material, en las finanzas, en los compromisos que la iglesia puede tener en cuanto a los gastos, pues todavía la iglesia sigue sumando, sigue sembrando, sigue multiplicando para que la iglesia no se detenga. Agradecemos a Dios por tu corazón generoso, por tu corazón que está sembrando, por tu corazón que está obedeciendo, porque ha entendido la importancia de honrar a Dios a través de los diezmos. En tu pantalla estarán apareciendo los diferentes números de cuenta a los que tú puedes o depositar o hacer alguna transferencia. Lo puedes hacer en cualquier farmacia de conveniencia, en Oxxo o en 7-Eleven. También, si tú lo prefieres, de lunes a viernes, en Comunidad Tepito, de 9 a 10 de la mañana, se estarán recibiendo en físico tu sobre, tu ofrenda, tu siembra, tu diezmo, tu generosidad. Por último, quisiera mencionarte un versículo que está en Nehemías 10, versículo 37, en la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente forma: convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite, es decir, de todo, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Dios es bueno y nos ponemos de acuerdo y estamos conviniendo en darle a Dios lo que es de Dios. Déjame hacer una oración. Padre, yo quiero darte gracias por el corazón de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, porque hay corazones de honra, hay corazones de obediencia, hay corazones que han entendido que es más bienaventurado dar que recibir. Yo te pido que su fe abra las puertas, las ventanas, que abra los cielos y que sea derramado sobre sus vidas esa bendición que sobreabunda en el nombre de Jesús. Reprende al devorador en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno,
porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Esto que estamos dando, esto que estamos sembrando, es para tu honra. Recíbelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hola familia, bienvenidos nuevamente a esta tu casa, Comunidad en Línea. Qué gusto saber que estás conectado, qué gusto saber que podemos seguir conectándonos a través de las redes sociales. Bueno, pues en esta ocasión me toca a mí compartir la palabra. Tengo el privilegio de compartir la palabra contigo. Espero que esta palabra sea de mucha bendición. He orado mucho para que así sea y yo creo que ahí donde tú estás, Dios estará hablando a tu vida, a tu corazón. Solo te pido que puedas disponerlo. Y bueno, esta semana es la segunda clase, la segunda enseñanza de nuestra serie que se llama Orígenes. Orígenes, estamos hablando de comienzos, estamos hablando del principio, ¿verdad? Y yo creo que un fundamento que no debe de faltar en cualquier comienzo, en cualquier lugar donde estamos a punto de emprender algo, que de hecho yo pienso que este tiempo, esta cuarentena, esto que estamos viviendo nos está dando la oportunidad. Siento la sensación como de recomenzar, como si Dios hubiera puesto un alto en nuestra vida y nos hubiese dicho, a ver, recapacita por dónde estás caminando, recapacita tu camino, medita en tu camino y vuelve a comenzar. Y es por eso que queremos hablar de orígenes y algo que no puede faltar en los fundamentos, en el principio, es la fe. Y hoy quiero hablarte precisamente de la fe. ¿Cuántas veces has escuchado en tu vida? Posiblemente si tienes mucho de conocer al Señor, has escuchado muchísimas veces la frase, ten fe. Casi siempre que estamos atravesando una situación difícil, que estamos atravesando un problema y que nos acercamos a alguien para pedir un consejo o simplemente para desahogarnos, seguramente te han dicho, ten fe. Y la verdad es que es una frase que hemos escuchado tan repetidamente que se puede volver un cliché, ¿verdad? Y a veces pierde sentido, pierde importancia. Sin embargo, es la fe la que nos sostiene. Y yo quiero hablarte de eso. Fíjate, para empezar, quisiera que leyéramos Hebreos capítulo 11, versículo 1. La palabra está dando la traducción de lo que es fe. Y dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra que la fe es una certeza, una seguridad de lo que yo estoy esperando. Cuando habla de certeza es que yo estoy totalmente seguro de que va a suceder lo que yo estoy esperando. Cuando habla de esperar, está hablando de una esperanza sólida, que yo tengo la seguridad con base en las promesas de Dios que lo que yo estoy esperando va a suceder. Y dice, la convicción de lo que no se ve. Es decir, aunque yo no pueda ver lo que yo estoy esperando, aún así mi mente, mi entendimiento está convicto, está atrapado en lo que no puedo ver y yo estoy seguro que lo voy a recibir. Esa es la fe. Esa es la fe. Y según Romanos capítulo 12, versículo 3, Romanos 12, 3, la palabra nos enseña que, no lo vamos a leer, te lo voy a parafrasear en la última parte del versículo. La palabra nos enseña que todos hemos recibido una medida de fe. Es decir, todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Incluso antes de conocer del Señor,
todos teníamos esta cualidad, todos tenemos esta cualidad de tener fe. El error o lo que no es correcto es que muchas veces la fe se ha puesto en el lugar, en la persona, en la cosa equivocado. Y también no la hemos desarrollado. O aunque a veces lo hubiésemos puesto en el lugar correcto, si no se ha desarrollado, pues también necesitamos esto, ¿verdad? Para poder comprobar lo que la palabra nos enseña. Y hoy yo quiero precisamente hablarte de estos dos puntos. ¿Dónde tengo que poner la fe y cómo desarrollo la fe? Y para poderte hablar acerca de esto, quisiera que leyéramos una escritura que está en Marcos capítulo 5, del versículo 25 al 34. Lo voy a leer en la traducción 60. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y habría sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Dice la palabra que Jesús se encontraba en camino hacia un lugar y cuando él iba caminando había una gran multitud que iba atrás de él. Sus discípulos lo rodeaban cuando sucedió esto. Y sabes, yo puedo encontrar aquí una mujer sin duda de fe. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque era una mujer que llevaba 12 años enferma y durante estos 12 años ella había buscado la cura por todos lados. Dice que había visto muchos médicos, que había visitado muchos lugares, había sufrido mucho. Dice que de hecho se había gastado todos sus recursos. Me está hablando de una mujer que no había perdido la esperanza de encontrar la cura. Una mujer que había buscado con esa fe el que un día pudiese ser curada. Entonces era una mujer que tenía fe, pero tenía la fe en un lugar incorrecto. Posiblemente había escuchado de algún médico y decía: este sí me va a sanar, y por eso iba y gastaba grandes cantidades porque tenía fe. O había escuchado posiblemente de una fórmula, de un licuado, de un brebaje y seguramente había hecho de todo, pero no había encontrado su cura. Su fe estaba mal fundamentada. Muchas veces nosotros podemos tener fe en cosas incorrectas. Nuestra fe puede estar puesta en un doctor, puede estar puesta en un brujo, puede estar puesta en una medicina, puede estar puesta en una fórmula, puede estar puesta en una persona, puede estar puesta en un pastor, en un predicador. Incluso tu fe puede estar puesta en la oración, ¿verdad? Puede estar puesta en el ayuno, ¿verdad? Y la fe tiene que estar puesta en Jesús. Es en Dios, es ahí donde tenemos que colocar nuestra fe. Las cosas no suceden porque yo tenga fe a que si yo oro mucho van a suceder, que si yo ayuno mucho van a suceder. No, las cosas van a suceder porque yo confío en Dios, porque mi esperanza está puesta en Dios. Dice la palabra
que una vez esta mujer escuchó hablar de Jesús, ¿verdad? Y en ese momento ella sabía que ahí estaba Jesús y ella la llevó a redireccionar su fe, sus ojos, y puso su mirada en el Maestro. Colocó su fe de una forma correcta. ¿Te das cuenta? Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Ahora, ¿cómo se desarrolla la fe? Para saber esto, vamos a empezar cómo comienza. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír. Pero fíjate cómo dice, porque no se queda solamente ahí. Dice, y el oír por la palabra de Dios. Dice que primero, ¿cómo comienza la fe? Cuando oímos. ¿Qué pasó con esta mujer? Dice que ella escuchó hablar de Jesús. Seguramente ella escuchó el mensaje de salvación de Jesús. Y en ese momento ella escuchó hablar de Jesús, escuchó las palabras de Jesús y en ese momento ella tuvo fe. Esto produjo fe en su vida. Por eso es bien importante que cuidemos lo que estamos oyendo. Últimamente he visto noticias donde un rumor en una población provoca pánico porque la gente está escuchando cosas y este rumor lo convierten en una verdad y entonces empiezan a accionar conforme al rumor y los lleva a cometer locuras como a querer linchar a alguien. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado con lo que estamos oyendo, a qué exponemos nuestro oído. ¿De qué nos estamos alimentando? Tenemos que tener mucho cuidado en esto. Entonces, dice la palabra que esta mujer oyó de Jesús y esto le produjo fe. Pero hay algo bien importante, porque dice que debemos de poner, que la fe viene por el oír, pero dice que oír la palabra de Dios. Es decir, oír la voluntad de Dios. Recalca esto, si estás apuntando, ponlo con mayúsculas, ponlo con rojo. El resultado de la fe es que la voluntad de Dios sea hecha. El resultado de la fe es que la voluntad de Dios sea hecha. No se trata, iglesia, no se trata de lo que yo creo que Dios puede hacer. Se trata de lo que Dios dice que va a hacer. No se trata de lo que yo quisiera que Dios hiciera. Se trata de lo que Dios dice en su palabra, en su voluntad, que Él va a hacer. Entonces, la fe tiene que ser fundamentada en la palabra de Dios. Muchas veces podemos orar por un capricho, por una idea que yo tengo y no podemos ver el resultado. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser fundamentada en la palabra de Dios. Cuando yo comencé a escuchar el mensaje, cuando yo estaba conociendo a Dios, yo me acuerdo mucho que había un grupo de amigos al que les estábamos compartiendo del Señor. En mi familia estábamos conociendo todos y le estábamos compartiendo un grupo de amigos y recuerdo que cuando empezaron a oír que Dios cumplía las peticiones y los deseos del corazón, que a veces con el afán de que la gente se convierta, a veces predicamos erróneamente esto, ¿verdad? Que Dios va a cumplir tus deseos como si Él fuera el genio de la lámpara, ¿verdad? Yo recuerdo mucho que le compartí a unos amigos y ellos decían, entonces yo voy a orar porque yo quiero que mañana gane mi equipo en el partido de fútbol. Y recuerdo que yo me atreví a decirle, sí. ¿Y qué crees? Pues que perdió. Y esto les trajo mucha frustración. En ese momento yo no entendía qué estaba pasando. Yo creía que Dios concedía todos nuestros deseos. Pero más tarde yo pude entender que el resultado de la fe es que la voluntad de Dios se cumpla. No se trata de lo que yo creo que Dios puede hacer, de lo que yo quiero que Dios haga. Se trata de lo que Dios ha dicho que Él va a hacer, porque es el oír y es el oír la palabra
de Dios. Seguramente esta mujer oyó el mensaje de Jesús cuando Jesús hablaba acerca de que Él había sido enviado a traer libertad, Él había sido enviado a sanar, y seguramente esto produjo fe en nuestra vida. ¿Sabes? En la Biblia podemos encontrar el logos y el rema de Dios. ¿A qué me refiero? El logos es la palabra escrita, es la voluntad de Dios. Cuando yo leo la palabra, estoy aprendiendo, estoy tomando del logos, del conocimiento de la palabra de Dios. Pero el rema es el mensaje del mensaje. Es decir, es esa palabra que yo recibo, esa palabra que yo estoy leyendo, y seguramente en ese momento yo entiendo que esa palabra es para mí, que esa promesa es para mí. En ese momento yo entiendo que esa promesa es la que yo necesito. Yo puedo entender que Dios me está hablando y esa promesa se viene a hacer carne en mi vida. Esto sucede cuando yo estoy estudiando la palabra, cuando yo estoy siendo expuesta a su palabra, a su voluntad. En Romanos 10, versículo 14, fíjate lo que dice. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, no podemos creer, ¿verdad? Dice aquí, ¿cómo van a invocar si no han creído? Pero no podemos creer si no han oído, si no han escuchado, si no hay alguien que les predique, si no han escuchado la palabra. Entonces, mi fe se desarrolla cuando yo oigo la palabra. Mi fe se desarrolla cuando yo estoy expuesta a la voluntad de Dios, cuando yo estoy escuchando el mensaje que viene de parte de Dios. Por eso es tan importante que no dejes de congregarte. Por eso es tan importante que todos los días tengas un devocional, que todos los días puedas leer la palabra para que tú puedas conocer la voluntad de Dios a tu vida y esto produzca fe. Pero ¿sabes? Falta lo más importante. A veces yo puedo oír y sin duda sé que Dios me está hablando, pero no obedezco. Y ¿sabes? La verdadera fe es la que se pone en acción. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta. De nada me va a servir que yo escuche y escuche y escuche, y es más, me sepa la palabra completa, me sepa versículos de memoria. De nada sirve si esta palabra no es puesta en acción. Porque ahí, cuando yo pongo la fe en acción, cuando deja de ser solamente un conocimiento intelectual, cuando deja de ser solamente una palabra que me está empujando en mi fe, y entonces se convierte en una acción, en ese momento mi fe se desarrolla. Dice la palabra que esta mujer, la mujer con el flujo de sangre, escuchó que Jesús estaba ahí. Y dice que Jesús estaba, que la multitud lo estaba apretando. ¿Sabes? Casi siempre Jesús estaba rodeado de sus discípulos y muchas veces sus discípulos no permitían que la gente se les acercara, celosos de su maestro. Entonces era difícil llegar a Jesús. Y sin embargo, esta mujer, cuando escuchó, qué tremendo, porque ella estaba segura. Ella decía, si tan solo me acercara, si yo pudiese tocar el borde de su manto, entonces seré salva. Y esta fe no se quedó solamente en un deseo, como diciendo, yo quisiera que Jesús me sanara. No se quedó en una confesión, Jesús me va a sanar, ¿verdad? A veces creemos que solamente tenemos que desearlo, pedirlo, confesarlo, ¿verdad? Declararlo. No se quedó solamente en ese deseo, no se quedó solamente en esa declaración, no se quedó solamente en esa esperanza, se convirtió en una acción. Una acción que la llevó, quién sabe cómo, no sé cómo habrá llegado,
¿verdad? Pero esa mujer se abrió paso entre aquella multitud y en ese momento se acercó al maestro y tocó el borde de su manto. ¿Con qué fe lo hizo? Que Jesús sintió. Había mucha gente que lo estaba tocando. Dice que sus discípulos le dijeron, maestro, pues si todos te aprietan, si todos están apretando, ¿cómo puedes preguntar quién te tocó? ¿Verdad? Porque el toque de esta mujer fue diferente. Fue un toque con fe, con confianza. Y entonces yo puedo entender que cuando esta fe se vuelve en acción, en ese momento esa fe se desarrolla. Pero si yo oigo la voz de Dios y no camino, si yo oigo la voz de Dios y no obedezco, en ese momento yo corro el peligro no solamente de que mi fe sea nula, sino que también puede haber rebeldía en mi corazón. Porque aún conociendo la indicación de Dios, aún conociendo el mensaje y la palabra que Dios está trayendo, la dirección, y aún así yo decido no caminar, entonces esto puede llevar a que en mi corazón haya rebeldía. Te voy a leer un versículo que me bendijo mucho en estas semanas que he estado estudiando esto y está en Hebreos 11, 24 al 27. Está hablando de Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés, el rey de Egipto. Ya has visto la película, si no la conoces, verla. Y te quiero leer, ¿sabes? Hebreos 11 es un capítulo donde habla de los héroes de la fe. Y Moisés está en ese capítulo. Y fíjate lo que describe. Dice, pero por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Wow, este versículo me estuvo aquí haciendo mucho ruido en la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que tener fe es esperar a que pase la tormenta para avanzar y conquistar. Pero, ¿sabes? La fe muchas veces es conquistar avanzando en medio de la tormenta. A veces pensamos que Dios siempre me quiere llevar a un estado de confort, a un estado donde yo esté bien, donde yo esté tranquilo, pero fíjate lo que está diciendo. Moisés renunció a los deleites, a todos los privilegios que le daba el ser de la familia del faraón. Él estaba bien, él se pudo haber quedado en esa zona, pero ¿sabes? Él entendía que su galardón no estaba ahí. Él entendía que la promesa, el propósito no se encontraba en ese lugar. Y dice que él salió de ese lugar renunciando a esos privilegios. Dice que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. ¡Qué tremendo! La fe lo llevó a meterse en el ojo del huracán. Dice que él no temió la ira del rey. La fe lo impulsó a enfrentar el problema. La fe lo impulsó a enfrentar la situación. La fe es eso. Cuando alguien te dice, ten fe, te está diciendo, avanza, no te rindas, no te preocupes, posiblemente va a ser difícil, posiblemente no va a ser fácil, a lo mejor no vas a encontrar la salida enseguida, pero no te rindas, no te detengas. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Dice que Moisés caminó y ¿sabes qué? Se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, Moisés no veía el galardón, no lo veía físicamente. Moisés no estaba viendo a Dios, pero caminaba como si lo estuviese viendo. Caminaba como si lo invisible se hiciese visible a sus sentidos. Él estaba caminando como viendo a Dios.
Yo sé que muchas veces en medio de la situación, del problema, de la aflicción, tú no vas a encontrar a Dios. Tú no vas a ver dónde está Dios. Y va a ser difícil caminar y sostenerte, pero tienes que caminar como viendo al invisible. Eso te va a sostener. Escuchaba una ilustración el otro día de la fe, donde hablaba un pastor que decía que había una casa que se había incendiado. Entonces toda su familia había salido de aquella casa, pero se había quedado un niño. Y el niño, por querer huir del fuego, subió a la azotea. Y cuando estaba en la azotea, su papá lo veía desde abajo y le decía: salta, yo te cacho. Y el niño tenía miedo de saltar. Él solamente veía las llamas y veía humo, no veía a su papá. Entonces su papá le decía: salta, yo te cacho. Y el niño le decía: papá, es que no te veo. Y el papá le decía: hijo, lo importante es que yo sí te estoy viendo. Y si tú saltas, yo estoy listo para cacharte. Yo estoy listo para recibirte. A veces los problemas, las situaciones difíciles seguramente no nos dejan ver dónde está Dios. Podemos pensar que Él no está. Podemos pensar que Él se olvidó de nosotros, pero ¿sabes? La fe es cuando tú crees que ahí está. ¿Y qué importa si no lo ves? Lo que importa es que Él te está viendo. Él no te pierde de vista. Son tiempos difíciles, son tiempos de mucha duda, de mucha incertidumbre, pero quiero decirte, ten fe, sé valiente, camina, confía en Dios, aunque no puedas verlo, camina como viendo al invisible. Eso te va a sostener en este tiempo. ¿Sabes algo que me encanta? En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, esos grandes hombres de fe, esos héroes de la fe, son descritos como aquellos que se hicieron fuertes en batalla. Cualquier batalla, cualquier situación que pueda traer adversidad a tu vida te va a hacer fuerte. Esto nos está haciendo fuertes. Es tiempo de levantarnos como esa iglesia que cree, que tiene fe y camina como viendo al invisible. Amén. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Espero que en este tiempo nos abracemos cada promesa del Señor y caminamos, aunque no lo veamos, ten la seguridad de que Dios está viendo. Déjame orar por ti. Te pido que me acompañes cerrando tus ojos y déjame hacer una oración. Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo delante de ti cada corazón que está conectado, Señor. Yo pongo delante de ti, Señor, sus vidas. Padre, te pido que en este tiempo ellos puedan tener clara en su corazón tus promesas, que ellos puedan escuchar tu voz, que ellos puedan oír tu voluntad, que infunda fe a sus vidas. Padre, que los sostenga en este tiempo. Tú sabes lo que está pasando cada uno de los corazones que está conectado. Tú sabes si hay situaciones difíciles, si hay adversidades, pero yo creo que tú nos entregas la victoria, porque tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque tú has vencido al mundo. Señor, y la victoria es esta, es nuestra fe. Y hoy creemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Familia, te dejo un abrazo con mucho cariño. Te extraño muchísimo. Espero que pronto podamos estar juntos físicamente para volver a alabar al Señor a una sola voz. Bendiciones, un abrazo. Estuvo impactante, padrísimo, ¿verdad? Bueno, sigue pendiente en tus redes sociales para mantenerte informado. Y no te vayas, hay una sorpresa para los pequeñitos de la casa.
Nos vemos muy pronto. Bendiciones. Hace mucho tiempo, en nuestro mundo, los hombres y las mujeres se portaban muy mal, menos una persona. Su nombre era Noé. Como él y su familia eran buenos, un día vino Dios y le dijo que construyera un barco enorme, porque iba a llover y necesitaban resguardarse él y su familia, así como todos los animales que Dios había creado. Así que Noé decidió poner manos a la obra, con el serrucho por aquí, con el martillo por allá. Con mucho esfuerzo se determinó en construir ese enorme barco. Algunas veces pasaban sus vecinos y se burlaban de él. Sin embargo, él no se preocupaba. Él sabía lo que iba a pasar y tenía que estar preparado. Cuando el gran barco estuvo terminado, comenzó a subir 2 animales de cada especie, desde los grandes como los elefantes hasta los pequeños como las abejas, los largos como las jirafas y los chaparros como los patitos, los que vuelan como las palomas y los que se arrastran como las serpientes. Todos tuvieron un lugar en el barco de Noé. Y por último, entró Noé con su familia. Esa misma noche comenzó a llover. Noé, desde una pequeña ventana, pudo ver cómo las aguas cubrieron todo. 40 días y 40 noches llovió. Las montañas se taparon con tanta agua y después todo se calmó. Noé y su familia esperaron y esperaron más de 100 días pacientemente. Y cuando parecía que era tiempo, Noé decidió liberar una paloma. Esperaron unos días más y cuando menos esperaron, la paloma regresó con una ramita de un árbol. Noé abrió la puerta del barco y todos pudieron descender. Cuando todos estuvieron afuera, Noé le dio gracias a Dios. Gracias, Dios. Valió la pena el esfuerzo, aunque muchas veces me desesperé por tener que estar tanto tiempo encerrado. Al final, en la espera y el resguardo, tú tuviste cuidado de mí y de mi familia. Y Dios le respondió regalándonos el arco iris, como una promesa de que nunca más permitiría que el agua cubriera los montes, y Él tendría cuidado de nosotros y de nuestras familias. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia.